RR Noticias. El día de hoy vamos a platicar, obviamente, la llegada de Xóchitl a este Frente Amplio por México y el convertirse en la virtual candidata de la oposición ha transformado radicalmente el escenario y eso implica también el tema de las candidaturas. ¿Qué hacer? ¿Comunes o separadas? La entrega de la constancia de coordinadora del Frente Amplio por México a Xóchitl Gálvez abre el camino al PAN, PRI y PRD para comenzar a trabajar las alianzas electorales con miras al 2024. ¿Será Querétaro una de las entidades en donde se pueda concretar dicha alianza? El próximo año en la entidad estarán en juego las 18 presidencias municipales y sus ayuntamientos, 25 diputaciones locales, 3 senadurías y 6 diputaciones federales. El pasado domingo 3 de septiembre, en Plaza de Armas se congregaron más de 2,300 personas de acuerdo a Protección Civil. Integrantes de la sociedad civil, militantes del PAN y del PRI, destacaban entre los asistentes. Con menos gente, pero también haciendo acto de presencia, el PRD completaba los partidos que aglutinan el Frente Amplio por México. En Querétaro, el proceso electoral del 2021 llevó al PAN a mantener la gubernatura que 6 años antes le habían arrebatado al PRI. Mauricio Curi conseguía, de acuerdo al PREP, el 54.25% de los votos, mientras que Morena se hacía del 23.90% de la votación. En un lejano tercer lugar se ubicaba el PRI con tan solo 11.64% de las preferencias electorales y el PRD ni siquiera lograba mantener el registro. El 11 de enero del presente año, las dirigencias del PAN, PRI y PRD daban a conocer que irían juntos en la búsqueda de la gubernatura por el Estado de México. Alejandra del Moral se convirtió en candidata de la coalición y aunque no lograron mantener la gubernatura, el ejercicio les sirvió para impulsarlo a nivel federal. En el mes de junio, el gobernador Mauricio Curi aseguraba que en la entidad el PAN había obtenido buenos resultados. Sin embargo, la alianza depende de los partidos. ¿En Querétaro se pondrán de acuerdo los partidos para ir en alianza o deberá el PAN apostarle a ir en solitario en los procesos electorales del 2024? Y esa, amigas y amigos, es la gran pregunta que nos plantea Tere Garay, la directora de RR Noticias, esta mañana. Bueno, déjenme saludar a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Arranco contigo, mi querido Juan Luis Íñiguez. Buenos días y bienvenido. Mi apreciado Ángel Solís, qué gusto saludarte esta mañana. Un gran abrazo a los compañeros de mesa y a todo tu auditorio. Te recibo con gusto y te doy la bienvenida, mi querido Alex Pérez. ¿Cómo estás? Muy bien, Ángel, un gusto estar aquí en RR Noticias y compartir la mesa con los otros. Muy bien, muchas gracias, mi querido Alex. Vamos a saludar a Víctor Cuevas, que está en el proceso de enlazarse con nosotros esta mañana. Ya saben luego cómo son los duendes tecnológicos, pero mi querido Vic estará con ustedes en unos instantes y cerrará las rondas esta mañana mi querido Sergio Camacho. Don Sergio, ¿cómo le va? Don Ángel, con el gusto de estar como cada miércoles de la mesa de análisis político de RR Noticias y bienvenido, Alex. Bueno, pues vamos a entrar en materia, si les parece. Ya nos decía Tere hace unos minutos en esta cápsula de introducción, hablaba precisamente de cómo fue el escenario electoral en en la elección estatal, cómo quedaron los números y claro, por supuesto, cómo quedaron los porcentajes de acuerdo justamente al PREP en el año 2021. Ahora, la gran pregunta es si Mauricio Curi ganó con un 54.2% de los votos, y hay que decir que el PRI se quedó con 11.6% de los votos. ¿Se vale implementar, digamos, una paridad en candidaturas? Vamos, que tengan el mismo peso hoy PRI y PAN, porque PRD no tiene registro, pero PRI y PAN en Querétaro para decidir candidatos en 2024. ¿Cómo lo ves, Juan Luis? Bien, Ángel, pues antes que otra cosa, me parece que hay que analizar el tema del límite que se tiene para estas definiciones. En la parte federal tenemos hasta noviembre para hablar de las diputaciones federales y del Senado. En el tema local, en enero, para el tema de las diputaciones locales y las alcaldías. Es decir, existe tiempo y voluntad y venimos a esta mesa no a imponer la razón, solo a exponer nuestras razones. Y mientras en el otro lado pues se vislumbran posibles condiciones de ruptura,
mira qué positivo es que del lado del Frente Amplio por México estemos hablando de estas posibilidades. Hay que consolidar los acuerdos en las posiciones federales que le correspondan a cada partido, incluyendo los perfiles ciudadanos o militantes partidistas bien calificados, esto en materia de estrategia electoral. Hay que implementar de manera formal esta instalación de la mesa de diálogo que ya ha tenido pues avances importantes en materia de comunicación respetuosa y constante. Y el Frente Amplio por México tiene la palabra amplio, no solamente porque sea capaz de recibir e involucrar a quienes quieran construir un México diferente, sino que es amplio, mi estimado Ángel, también por el tema de la generosidad. Tiene que ser amplio en la determinación de entender que nuestro destino consiste en cuidar el destino de los demás. Así que por supuesto que es viable y debemos estar abiertos a estos entendimientos. Si se pudo poner de acuerdo Marco, Alito y Jesús, pues por supuesto que hay también condiciones para que Leonor, Abigail y Diego aquí en Querétaro puedan establecer estas condiciones de diálogo y es viable replicar el proyecto de país aquí en Querétaro y hablaré de la condición de ir en solitario en el siguiente bloque. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Alex Pérez, preguntarte, ¿tú cómo lo ves? ¿Te parece que sea pertinente que el Frente Amplio por México diseñe candidaturas comunes también en los estados y en este caso aquí en Querétaro para los diferentes cargos que se van a definir el año que entra? ¿O desde la perspectiva de Morena sería mejor que cada quien tuviera su propio candidato? ¿Qué opinas tú? Bueno, Ángel, pues decirte que para empezar, pues esta alianza del PRI-PAN y del PRD, pues de sus orígenes es una alianza contradictoria ideológicamente hablando. Me parece que hoy el electorado en estos últimos 4 años en todo el país, pues ha castigado este tipo de alianzas que son alianzas cupulares entre las dirigencias en donde la militancia, los simpatizantes de estos institutos políticos, pues nunca fueron ni han sido considerados. En este sentido me parece que es un total y ha sido un total fracaso. En 2018 gobernaba 2 estados, el PRI, 2 estados, el Partido Acción Nacional, y hoy 2023 solamente mantienen 4 y 2, al mismo tiempo que me parece que en Querétaro pues no será la excepción. Hoy el electorado está cansado de las prácticas que el PRI y el PAN históricamente han venido haciendo. Lo vimos en su proceso interno de selección cuando pues básicamente no respetaron su proceso. Fue una kermés de declinaciones en donde Xóchitl Gálvez llega, pero llega como una candidata ayudada e impuesta por las dirigencias. Yo creo que Querétaro pues pueden ir juntos. Sin embargo, nosotros en Morena pues tenemos claro nuestra primera alianza, que va a ser con la ciudadanía, va a ser con la gente que hoy tiene demandas sociales, que hoy no se le han cumplido, no se le han podido resolver todas las problemáticas en los diferentes municipios en donde principalmente gobierna el PAN y el PRI. Muy bien, muchas gracias, Alex. Bueno, todavía estoy en el proceso de enlazarme con Víctor Cuevas, así que voy ahora contigo, mi querido Sergio Camacho. Pues la verdad es que el PRI, queriendo y no, se sacó la lotería y sin comprar boleto con este tema justamente de la posibilidad de que hubiera candidaturas comunes. ¿Te parece que sea positivo o cada quien debería ir por su lado? Bueno, pues es un fenómeno interesante, Ángel, porque bueno, pues Querétaro no necesariamente parece que se comporta como se ha venido comportando el electorado a nivel nacional, ¿no? Hace 2 años, en la elección de 2021, el resultado fue muy contundente, y esto, bueno, pues hace o podría evidenciar que se podría caer en excesos de confianza, hablando de Acción Nacional, o de soberbia, de querer permanecer en solitario, cuando a nivel nacional se están generando estos acuerdos cupulares o no cupulares, pero vamos, en buena parte respaldados por la parte de la sociedad que ellos representan. Y bueno, pues, es un ejercicio interesante, como lo comenta Juan Luis, donde puede haber espacio para todos, ¿no? Yo creo que ahí, como siempre, si se quieren poner de acuerdo, lo que deberá privilegiar será el diálogo, aunque sí a primeras vistas parecería que a nivel local Acción Nacional no debería, para Acción Nacional no debería ser necesario, aunque pues hay que recordar que, bueno,
siempre se lleva a un clímax y después, bueno, pues, a un tope de puntos que después no necesariamente se puede seguir alcanzando, ¿no? Y por otro lado, bueno, también el gobierno federal viene de estos 6 años de ejercicio, viene en un periodo donde el presidente Andrés Manuel no va a estar en la boleta, como sucedió en 2021, y los números bajaron ligeramente sí, a nivel federal, pero vamos, en el tema de la gubernatura fue muy contundente. Entonces habrá que ver, ahora que ya se hagan claros y bien los acuerdos de la encuesta que realiza Morena, bueno, a ver qué efecto podría tener quien venga en la boleta de aquel lado. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Son ahora las 7:53, más del contexto de nuestra mesa de análisis político esta mañana con Tere Garay. De acuerdo al secretario general del PAN, Claudio Sinesio, existe la posibilidad de que en la entidad se pueda dar la alianza. Sin embargo, sostuvo que su partido deberá de tener primero las listas de los candidatos y después ver si se construye un frente. Agregó que si bien ya se han tenido pláticas, aún no se concreta nada. En tanto, para la presidenta del PRI estatal, Abigail Arredondo, existe la posibilidad de que se replique la alianza, aunque argumentó que el PRI tiene los perfiles para contender en 2024 con o sin coalición. Por su parte, el presidente del Comité Estatal del PRD, Diego Urías, destacó que su partido está abierto a una alianza, pero le darán prioridad de participación a las organizaciones. Mientras los partidos analizan la posibilidad de replicar la alianza en la entidad, la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Grisel Muñiz, explicó que en la entidad los preparativos para el proceso electoral del 2024 comenzarán en este mes de octubre. ¿Cómo se preparan los partidos para el 2024? ¿Lograrán concretar la alianza en Querétaro o decidirán los partidos ir en solitario? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden si se concreta la alianza? Gracias a Tere Garay, la directora de RR Noticias, por las cápsulas de contexto de nuestra mesa de análisis político esta mañana. Fíjense qué pregunta tan interesante hacía Tere en el colofón de esta cápsula. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden si se concreta esta alianza? Y es lo que pregunto justamente en esta siguiente ronda. Porque seamos honestos, si en un solo partido, vamos a poner por caso aquí en Querétaro, en el PAN, siguen los jaloneos por el tema de las candidaturas, ahora agrégale, decía que el refrán, éramos muchos y parió la abuela, entonces ya de por sí había muchos interesados en la candidatura del PAN, que el día de hoy, vamos a ser muy honestos, es el que es verdaderamente competitivo y que tiene mayores posibilidades de éxito en la contienda del año que entra. Por eso decía yo que el PRI se sacó la lotería y sin comprar boleto, porque inesperadamente hoy tiene posibilidades también de aparecer en la boleta con candidatos propios en caso de que se concretara esta alianza en lo local. Y pues, ¿cómo le van a hacer para ponerse de acuerdo los azules, los rojos y los que lleguen, mi estimado Juan Luis Íñiguez? Bien, mi estimado Ángel, pues comentar y también ofrecer una disculpa porque omití darle la bienvenida al representante de Morena, Israel, enviarte un abrazo, pero definitivamente creo que no somos lo mismo en el PAN, en el PRI y en el PRD, pero sí defendemos lo mismo. Y antes que hablar de estas condiciones de negociación que bien planteas, mi estimado Ángel, en tu pregunta, pues analicemos la parte de este despertar de las pasiones de forma natural, porque se está buscando el poder público. Y esto, por supuesto, que mueve condiciones propias de la naturaleza humana, no es convento. Pero sí tenemos que hablar del orden y del respeto que tenemos en estas tres instituciones por los tiempos que vienen planteados en la ley electoral. Y primero tenemos que construir una plataforma política común. Hablar del próximo gobierno de coalición es también identificar cuáles serán las propuestas con las que vamos a convencer. Claro. Analizar la rentabilidad electoral, que cada partido defina sus prioridades y evaluar los perfiles de manera muy consciente. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Alex Pérez, ¿cómo ves que van a estar los catorrazos en caso de que haya justamente pues una coalición y tengan que definir candidaturas comunes PRI y PAN en Querétaro, Alex? Bueno, a mí me parece, Ángel, que hay factores importantes que hay que no perder de vista. Uno de ellos,
pues es quién gobierna actualmente en ciertos municipios, hablando de una elección de municipios. Tenemos que revisar también la cuestión de los bloques de competitividad que cada partido tiene de acuerdo a la votación de la última elección, que esto nos obliga justamente a tener que enviar una propuesta que respete la ley, que respete la paridad de género. También me parece importante la reflexión que el PRD hoy es un partido que perdió el registro aquí en Querétaro. Nosotros tenemos una situación del Partido del Trabajo que ha sido un partido aliado y que a veces en una coalición total, una alianza total, pues no les conviene mucho ir con partidos más grandes y más competitivos porque los absorbe, y quizás ellos, uno de sus objetivos primordiales es obtener y lograr el registro, y para ello tendrían que ir en algunos municipios pues solos para generar este capital electoral que les garantice ese porcentaje de tener un registro local. En otro sentido, me parece que a nivel federal pues el frente opositor pues no está en condiciones ya de competir. Nosotros en la cuarta transformación gobernamos más del 77% del territorio nacional, lo que nos da pie de poder tener un electorado más cercano. Muy bien, muchas gracias, Alex Pérez. Ahora preguntártelo también, sigo teniendo ahí el problema para enlazarme con el buen Víctor Cuevas, a ver si lo tenemos ya para el colofón de la mesa esta mañana, pero preguntarte, Sergio Camacho, ¿cómo se van a poner de acuerdo, si ya de por sí es complicado en una sola organización política definir pues candidaturas, quiénes llegan, quiénes van a tener que esperar a la siguiente, quiénes definitivamente ya no alcanzaron? Ahora imagínate que llegan y se agregan otros actores políticos. ¿Cómo va a estar ahí la danza de la repartición? Pues va a estar muy interesante, Ángel. Como decías, ya de por sí, cuando hay un partido que por resultados recientes puede sentirse como hegemónico en los resultados, pues evidentemente saltan muchos perfiles y gente que ha trabajado desde el partido y la función pública que pudieran consolidarse como perfiles naturales a ciertas posiciones políticas. Pero bueno, pues en este ejercicio que se realiza a nivel nacional, que es consecuencia, bueno, precisamente también del resultado de Morena desde su irrupción en el mapa político, bueno, pues ha estado comiendo espacios que antes tenían otros partidos, ¿no? Entonces, lo hemos comentado en otras ocasiones en esta mesa, cómo pues, excesivo número de partidos parece de repente innecesario, ¿no? Y muchos satélites, como ahorita mencionaba Alejandro, al PT, como ahorita mismo se suma el Verde, y como está sucediendo dentro del Frente Amplio, ¿no? Vamos, parece ya un buen momento donde se haga un reacomodo de político en México y donde ya se pongan las cosas en su lugar, ¿no? Porque precisamente comentaba Alejandro, bueno, pues habrá partidos que buscarán estar peleando su registro y para eso necesitarán candidaturas donde vayan solos y en ello buscar el resultado, lo cual parece un cóctel difícil de lograr cuando también se pretende reforzar la alianza, ¿no? Entonces yo creo que ahí los partidos y los dirigentes tendrán que plantearse muy bien de qué va a ser primero, la alianza o el propio partido al que representan en lo particular, y de ahí estar partiendo. Bien, muchas gracias, Sergio. 8:01 a.m, las 8:01. Les cuento, amigas y amigos, hay más de la mesa de análisis político esta mañana y preguntarte, Juan Luis, pues efectivamente, creo que es también interesante lo que ha planteado Alex. En algunos casos tendrán que decidirse candidaturas en lo individual. Ahora la gran pregunta es, ¿qué tan competitivo vuelve a una alianza PAN-PRI presentar candidatos comunes frente a candidatos de Morena en Querétaro el año que entra? ¿Cómo lo ves, Juan Luis? Mira, me parece que Sergio Camacho ha dicho algo muy interesante. Tenemos que cuidar la actitud, mi estimado Ángel, y en política, pues el que no le teme a la mentira, tampoco le debe temer a la verdad. Y yo quiero expresar lo siguiente, hablando particularmente de la posibilidad de que Acción Nacional compita por separado. Mira, sin un solo gramo de soberbia, sin excesos de confianza absurdos, sin ser un irresponsable que ponga en riesgo un solo acuerdo, sí quiero afirmar que el Partido Acción Nacional en Querétaro cuenta con el afecto ciudadano y califica positivamente a sus gobiernos por algunas razones especiales. Mira, tenemos resultados y acciones responsables notables en materia de salud,
de seguridad, de obras, de orden social, de educación, de inversión y generación de empleos, programas exitosos de reducción de condiciones de pobreza. En el punto 2 te diría que hay representantes populares bien evaluados. Ahí está el gobernador Mauricio Curi, nuestra extraordinaria secretaria de gobierno Lupita Murguía, el trabajo del alcalde de Luis Nava, por poner ejemplo. Y punto final, tenemos una estructura de militantes y redes de afinidad sólida, organizada, con tareas en labor social y en la difusión de los buenos gobiernos del Partido Acción Nacional. Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Alex Pérez, ¿qué tan competitivos podrían ser candidatos comunes de PAN-PRI frente a Morena el año que entra en Querétaro? Bueno, yo creo que la pregunta, Ángel, sería saber si el electorado del Partido Acción Nacional en un momento dado podría votar por un candidato, un aspirante emanado del PRI, porque esa es la pregunta. La pregunta es saber si efectivamente el electorado histórico de Acción Nacional en un momento dado podría darle el voto a un priista. Creo que el experimento se vio en el Estado de México. Me parece que el PAN no votó por la candidata del PRI y en este sentido me parece que nos abre una gran posibilidad al partido de Morena para poder presentar una propuesta atractiva, seria, con un candidato o una candidata que tenga cierta honorabilidad para que pueda encabezar y podamos lograr ganar en algunos municipios, en algunos espacios de poder. Esa va a ser la gran pregunta. La gran pregunta es ver cómo el electorado se comporta de acuerdo a la oferta que se le presenta. Como bien lo decía Juan Luis, parece que a nosotros el partido a vencer es el PAN, es el partido que mantiene un voto duro, que mantiene una estructura consolidada. Sin embargo, también vemos muchos presidentes municipales del Partido Acción Nacional que hoy pareciera ser que ya se quieren ir porque no los vemos con brazos caídos y eso también pues va a tener una repercusión el próximo año. Muy bien, muchas gracias, Alex. Tarde pero sin sueño, don Víctor Cuevas, ¿cómo le va? Va por teléfono esta mañana, si me abran el teléfono, si son tan amables. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Sí, se me perdió por ahí. Ya te escuché. ¿Cómo estás, Vic? Buen día. Muy buenos días, Ángel. Todo muy bien. Oye, preguntarte lo mismo. Vamos a ver. Supongamos que el día de mañana hay una candidatura común o candidaturas comunes de PAN y PRI, ya se pusieron de acuerdo, ya decidieron quién va a ser la figura. ¿Serán competitivas estas figuras frente a los candidatos que pueda presentar Morena en Querétaro? Completamente, mi estimado Ángel. Y escuchaba con atención a los posicionamientos que daban los compañeros de la mesa esta mañana, y es que precisamente la alianza le ofrece a Querétaro dos posibilidades. La primera de ellas es que, pues es un hecho, si las cosas no cambian en los próximos meses, que la alianza federal va a ser total. Es decir, diputaciones federales, senaduría y por supuesto la presidencia de la República irán con los tres partidos políticos. Y de entrada es irracional pensar que en Querétaro se decida que vayan los partidos diferenciados. Todavía se tendrá que negociar, se tendrá que estudiar cómo está el escenario, pero parece evidente que la alianza en Querétaro también tendrá que corresponder a la alianza nacional. Y en segunda, no tenemos que olvidar que en Querétaro llegan a vivir aproximadamente 100 personas nuevas al día, y que la gran mayoría de ellas son personas que vienen de la Ciudad de México, del Estado de México o del sur del país, en busca de ¿qué? De oportunidades y de vivir el sueño queretano. Lamentablemente muchos de ellos vienen aún con el chip de la cuarta transformación, y creo que en los números electorales empezamos a ver riesgos de que se pierda esa estabilidad queretana en municipios como San Juan del Río, como el Marqués, como Querétaro, donde empieza a tener cada vez más una presencia morena, y podría la alianza ser el factor que termine de garantizar el triunfo del Frente Amplio por México el próximo año. Muy bien, muchas gracias, mi querido Vic. Y bueno, Sergio Camacho, preguntártelo. Vamos a suponer que ya se pusieron de acuerdo azules y rojos para definir candidatos. ¿Serán competitivos frente a figuras que Morena pueda presentar el año que entra aquí en Querétaro? Bueno, Ángel, pues serán tan competitivos como puedan ser los candidatos de Morena, ¿no? Al momento
digo, no están claras cuáles van a ser, definidas claramente cuáles van a ser estas candidaturas, cuáles van a ser estas figuras que estén representando a cada fuerza política, y bueno, pues será interesante ver en el momento que ya se den estas definiciones, que se supondría será en breve o hasta noviembre, como comentaba Juan Luis, pero vamos, de alguna manera, al momento, respecto de números anteriores, hay una fuerza importante que respalda los números que ha tenido actualmente Acción Nacional en particular y que podrían representarle un resultado favorable para el Frente Amplio. Pero por otro lado, bueno, pues también la inercia de crecimiento que ha mantenido Morena es un factor a considerar, y que bueno, que sus mejores números aquí en Querétaro fue precisamente cuando se dio una elección de carácter federal, nacional, en 2018, y bueno, pues ahorita será de revisar precisamente quiénes son esas candidatas y candidatos para poder evaluar realmente su competitividad. No, ahorita estamos evaluando las marcas de los partidos, y bueno, así se ven las cosas. Muy bien, pues hemos llegado a la ronda final. Ya por cuestión de tiempo nos vamos a ir a 30 segundos para cada uno de ustedes. Comentarios y conclusiones. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos. Por lo que respecta al frente, mi estimado Ángel, tenemos la tranquilidad de que los acuerdos se respetan porque vienen emanados de reglas claras. Esto no sucede en Morena, y ahí están a la vista los resultados de su proceso, y vamos a conocer esta tarde un desenlace del mismo. Morena, de manera contundente, lo quiero decir, pues ha ganado algunos estados de la República, también por la condición de que sus candidatos han emanado de otros partidos políticos, es decir, han andado pues en una franca condición de cachavotos. Y me parece que es un claro ejemplo que el diálogo debe de ser la premisa de estas mesas, el diálogo responsable, correcto, generoso, que permita acuerdos sólidos en beneficio de Querétaro y de México. Gracias, Juan Luis Íñiguez. Alex Pérez, 30 segundos, comentario final. Bueno, yo en relación a este tema de la alianza entre PRI y PAN, pues veo una soberbia por parte de Acción Nacional, un desprecio al Partido Revolucionario Institucional. Parece que ya será un tema de ponerse de acuerdo entre ellos. Nosotros en Morena pues hemos tenido acercamiento tanto con el PT como el Partido Verde, principalmente con la ciudadanía. El presidente de la República ha sido claro: en Morena lo que importa y lo que nos ocupa es las demandas sociales, lo que la ciudadanía quiere, y en ese sentido, en esto estamos trabajando. Vamos a trabajar para tener 18 candidatos competitivos en todos los municipios, porque en el 2024 no será un día de campo como lo fue el 2021 para el Partido Acción Nacional. Muchas gracias, Alex. Mi querido Víctor Cuevas, 30 segundos, comentario final. Luis Íñiguez, con todo respeto, hace 12 años teníamos el mejor Querétaro de la historia, el mejor gobernador evaluado del país. Los números le daban a Querétaro un impulso impresionante en desarrollo económico, en desarrollo social. En fin, era la construcción precisamente el mejor Querétaro de la historia, y la ciudadanía decidió no darle la oportunidad nuevamente al PRI en Querétaro. Ese riesgo existe, y creo que juntos, PAN y PRI, somos mucho más competitivos frente a la elección del próximo año. Y al secretario general de Morena preguntarle quién es el coordinador de sus diputados locales y de dónde viene, porque hace unos minutos decía que él veía impresentable que se postularan a candidatos que habían emanado del PRI por parte del PAN. Bueno, pues ahí se queda la pregunta en el aire, mi querido Víctor, gracias. Cierras la mesa esta mañana, mi querido Sergio Camacho. Sí, Ángel, bueno, pues va a ser muy interesante, como dicen, cómo podrían ponerse de acuerdo los partidos que integran el Frente Amplio para consolidar lo que va a ser, parece, la oposición que fue de este año, lo que va a ser el importante año electoral en 2024, y a partir de ahí cómo se va a reconfigurar precisamente la política. Ha sido notable el que Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano se hayan logrado poner de acuerdo para esta candidatura de unidad de la presidencia con Xóchitl Gálvez. Pero ¿qué va a suceder a partir de ahí? A partir de lo que sucede en 2024, ¿qué va a pasar con la oposición y con el Frente Amplio? Evidentemente, cada uno de tanto el Frente Amplio como Morena pues esperan resultados favorables, pero el resultado que se dé, hacia el lado que se dé,
deberá significar una reconfiguración política, insisto, ¿no? Porque, de darse el triunfo en Morena, bueno, pues este Frente Amplio deberá replantearse cuáles serán los objetivos o cómo deberán librar las siguientes batallas. Es verdad. Y en caso de que se dé el triunfo para Xochitl, pues también ¿quién va a ser el hegemónico? ¿Cómo se van a dividir el poder? Sobre todo recordemos que Xochitl se ha declarado no identificado con ninguno de los partidos como tal, no, al menos no afiliado. Entonces, es un momento muy interesante el que se va a vivir en el futuro próximo de cómo se puede dar una diferente reconfiguración política a lo que actualmente conocemos. Muy bien, tras los 30 segundos más largos de la historia, muchas gracias, don Sergio. Los despido a los 4 esta mañana. Mi querido Juan Luis Íñiguez, un gran abrazo, chivermano. Híjole, háblele a Paunovic, por favor, chivermano. A levantarnos del tropezón, mi estimado Ángel, a quitarse la tierrita y a seguirle adelante. Gracias, mi querido Juan Luis. Alex Pérez, bienvenidísimo. Gracias por estar aquí esta mañana. Un gusto, Ángel, compartir la mesa con 4 voces expertas en muchos temas y pues bueno, estamos a la orden para compartir desde el punto de vista de la izquierda y compartirlo con el auditorio de RR Noticias, nuestras opiniones. Mi querido Alex, gracias por estar aquí esta mañana. Don Víctor Cuevas, un abrazote. Un abrazo para ti de vuelta, mi estimado Ángel, y para todos los compañeros de mesa. Que sea un excelente miércoles para todo tu auditorio. Don Sergio Camacho, un abrazote también. Don Ángel, también un abrazote para ti, para todos mis compañeros de mesa. De nuevo, la bienvenida, Alejandro, a todo el equipo de RR Noticias, a todo tu auditorio, y comentarte que te extrañamos la semana pasada, don Ángel, pero nos fue muy bien con Daniel. Pues no, es que ese Dani se la sabe también de todas, y miren, ya andamos aquí, dicen que hierba mala nunca muere, aquí andamos de regreso. Gracias a los 4 y nos encontramos dentro de 8 días.